Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. Y también todos aquellos que nos van a ver por la transmisión en directo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Diga conmigo, pasando por la tormenta. Pasando por la tormenta. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. De los versículos del 35 al 41. Evangelio de Marcos, capítulo 4, de los versículos del 35 al 41. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué se levantó? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué le pasaba a la barca? Se anegaba. O le estaba entrando agua. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Qué hacía Jesús? Durmiendo. Sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. ¿Cómo se llama el tema? Pasando por la tormenta. Amén. ¿Qué significan las tormentas en el sentido espiritual? Toda clase de pruebas, toda clase de tribulación, toda clase de angustia. Eso es conocido como la tormenta. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo, con los discípulos, ellos emprenden una travesía. Y en la travesía, allí la Biblia dice que Jesucristo les dice a sus discípulos, montados en la barca, pasemos al otro lado. ¿A dónde? ¿A dónde iban a pasar? Al otro lado. Denotando que se iba a levantar un obstáculo, una barrera. Cuando usted y yo tomamos la decisión de buscar más a Dios, se levantan las tormentas. Amén. Amén. Pasando al otro lado, cuando usted y yo decidimos alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios, entonces se levantan las tormentas. Amén. Amén. Porque en esta vida siempre los obstáculos, las barreras, las pruebas, las tribulaciones se van a levantar. Amén. Amén. Pero ojo acá, cuando se levanta la tribulación, cuando se levanta la prueba, es nuestro Señor Jesucristo diciéndonos: pasemos al otro lado. Amén. Eso marca la diferencia, porque hay muchos que quieren pasar por la tormenta, pero sin la compañía de Dios. Hay muchos que quieren pasar por la tormenta, por en medio de la tormenta, pero dudando de parte de Dios. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice
pasemos al otro lado. Lo que significa era que Jesús le quería enseñar algo a sus discípulos. Amén. ¿Qué quería hacer nuestro Señor Jesucristo? Una enseñanza. O sea, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, las hijas de Dios, toda prueba, toda tribulación, toda tormenta se tiene que convertir para nosotros, para el pueblo de Dios, en una enseñanza. Amén. Amén. Porque de las enseñanzas, de las pruebas, salen testimonios vivos para contar. Amén. Sin tormenta no hay testimonio para contar. Amén. Amén. Sin tormenta que nos pueda sacudir, entonces el poder de Dios no se va a manifestar. Pasemos al otro lado. Nuestro Señor Jesucristo, en su omnisciencia, que Él todo lo sabe, Jesús sabía que la tormenta se iba a levantar. Amén. Amén. Jesús lo sabía. Y usted y yo a veces no sabemos que las tormentas se van a levantar, pero nuestro Señor Jesucristo sí. Amén, amén. Amén. Pero Él iba allí con los discípulos cuando la tormenta se levantó. Amén. Ahora entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo inicia la travesía con sus discípulos, en el versículo 38, la Biblia dice: y Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En el versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué se levantó? Una gran tempestad de viento. Y los discípulos tuvieron miedo y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a despertarle: maestro, despierta, sálvanos, vamos a morir. Dice que la gran tempestad de viento se levantó en medio del mar. Eso significa que cuando Jesús le dice a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado, porque del otro lado, siempre del otro lado, Dios tiene algo mayor y más grande para nuestra vida. Amén. Lo que no sabían los discípulos era que Jesús, montados con ellos en una barca, Jesús, el mismo Jesús, los estaba permitiendo para que ellos llegaran al centro de la tormenta. Amén. ¿Dónde se encontraban los discípulos en ese momento? En el centro de la tormenta. Ellos pensaron que se iban a morir. Amén. Señor, sálvanos, vamos a perecer, vamos a morir. Ese es cuando el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, muchas almas están en el centro de la tormenta. Y muchos quieren dejar todo atrás, quieren dejar todo abandonado, porque se encuentran en el centro de la tormenta. Yo he visto mucho pueblo de Dios que cuando ingresa al centro de la tormenta, al centro de la tribulación, de las pruebas, se apartan de Dios. No saben qué hacer cuando están en el centro de la tormenta. Amén. Una gran tempestad de viento se levantó en medio del mar. Amén. No solo una tempestad, sino que el viento era muy fuerte. Amén. Amén. A veces hay muchas personas que cuando están en el centro de la tormenta no saben qué hacer. No saben de qué manera pueden enfrentar esas tormentas o esas pruebas. Amén. Estando en el centro de la tormenta, eso significa que es el clímax de la prueba o la prueba máxima. Amén. La Biblia dice, el apóstol Pedro le escribe a los creyentes y le dice: miren que van a estar bajo el fuego de la prueba. No solamente es una prueba, sino que es bajo el fuego de la prueba. Eso significa que es la máxima lugar o nivel donde la prueba está funcionando de una manera muy fuerte. Y allí en el centro de la prueba, mucho pueblo de Dios se debilitan, se desboronan, no saben qué hacer, no saben a quién clamar, no saben dónde buscar ayuda. ¿Por
Porque el centro de la tormenta, allí realmente nosotros vamos a reconocer de qué estamos hechos. Porque cuando los discípulos están en el centro de la tormenta, los discípulos comenzaron a despertar. ¿A quién? Al maestro. Señor, vamos a morir. Las tormentas, ¿para qué vienen? Para hacernos saber de qué estamos hechos. Muchas personas, cuando están en el centro de la tormenta, comienzan a llorar. Y más las mujeres. Pues mira así. Amén. Las mujeres comienzan a llorar. Amén. Amén. Las mujeres comienzan a gritar. ¿Qué haré? ¿Qué le daré a mis hijos cuando están en el centro de la tormenta? Amén. Amén. Estando en el centro de la tormenta, Jesús también estaba allí. Le voy a repetir. Cuando los discípulos están en el centro de la tormenta, cuando se levanta la gran tempestad de viento, Jesús estaba con ellos. Amén. Amén. Pero ocurre algo aquí, que los discípulos pareciese que se olvidaron de quién iba con ellos en la barca. Si ellos habían visto a Jesús hacer milagros, si nuestro Señor Jesucristo se le reveló como el Hijo de Dios, se le reveló como el Salvador, y en ese momento se sintieron solos, aún viendo al propio Señor Jesucristo en la barca. Amén. Y cuando llega el centro, cuando estamos en el centro de la tormenta, hay mucho pueblo de Dios que se siente solo o se siente sola. A veces nos olvidamos de que Dios está presente. A veces nos olvidamos de que Dios es todopoderoso. Amén. Amén. A veces nos olvidamos de que Dios no tiene solución. Porque cuando estamos en el centro de la tormenta, precisamente en el centro de la tormenta, Dios nos va a enseñar algo. Que cuando se levanta una prueba demasiado grande, hay uno más grande. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces los discípulos, allí Dios le estaba demostrando a ellos de qué estaban hechos cuando estaban en el centro de la tormenta. Amén. Hay tres personajes en el Antiguo Testamento: Sadrach, Mesach y Abednego. Tres personajes bíblicos que fueron transportados a Babilonia 70 años, donde la tribu de Judá fue a donde? A Babilonia. Estaban cautivos allí. Pero con Daniel y el resto de la tribu de Judá se les dio un trato más favorable para ellos. Pero ocurrió algo aquí. Estaban en una nación pagana. ¿Dónde estaban? En una nación pagana. Y entonces muchas personas que estaban allí, muchos líderes del rey Nabucodonosor, ¿qué hicieron ellos? ¿O qué hizo el rey Nabucodonosor? Levantó una estatua. ¿En honor a quién? Al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Levantó una estatua. Amén. Y cuando levantaron la estatua, emitieron un decreto que al sonido de todos los instrumentos musicales, todos los que estaban en Babilonia tenían que arrodillarse o postrarse ante la estatua. Pero Dios había reservado a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que los líderes del rey Nabucodonosor vieron que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la estatua. Y después lo llevaron delante del propio rey Nabucodonosor. Y cuando hicieron sonar nuevamente los instrumentos musicales, Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron. Diga conmigo, no se postraron. Se postraron.
Y la Biblia enseña que mandaron a calentar el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado, por no postrarse. A ellos le llegó el momento de la prueba. Y dice la Biblia que los lanzaron al horno de fuego. ¿Dónde lo lanzaron? Al horno de fuego. Y lo mandaron a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Dónde estaba Sadrach? ¿Dónde estaban Sadrach, Mesach y Abednego? Diga conmigo, en el centro de la tormenta. Dentro de la tormenta. Y el apóstol Pedro, como le decía al principio, el apóstol Pedro dijo que la prueba va a venir, pero va a tener un fuego. Significa el clímax de la prueba. Amén. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y dice que vamos a tener un día malo. Eso significa en el centro de la tormenta, donde la prueba y la tormenta nos va a tirar duro. Amén. Amén. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego estaban en donde, en el horno de fuego, en el centro de la tormenta. Pero ¿qué ocurrió allí? Diga conmigo, no se postraron. Porque a veces usted y yo somos fáciles para postrarnos. En los momentos de la prueba, en los momentos de angustia, nos debilitamos, nos desesperamos. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dice que ellos no se postraron ante la estatua del rey Nabucodonosor. Amén. Era una prueba muy grande. Ellos sabían que si no se postraban, los iban a matar. El horno de fuego los iba a calcinar. Era un momento de la prueba muy crítico. Amén. Pero ¿qué diríamos entonces de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Y todos los creyentes de 2000 años atrás, los seguidores de Cristo, que a ellos por causa de Cristo los perseguían, los decapitaban y los quemaban vivos por causa de Cristo. Amén. Porque a veces el diablo nos va a querer echar, ¿en dónde? En el horno. En el horno de fuego, muchas veces. Pero en otras ocasiones es Dios quien va a permitir que entremos ¿a dónde? Al centro de la tormenta. Amén, amén. Y en muchas ocasiones la misma persona es la que ingresa en el centro de la tormenta. Cuando hacemos locuras, cuando entramos en desobediencia hacia Dios, cuando no cumplimos los mandamientos de Dios. Pero entonces, cuando el rey Nabucodonosor quería ver que Sadrach, Mesach y Abednego, a causa del fuego, fueran quemados, fueran calcinados, el rey Nabucodonosor expresa lo siguiente: ¿y no son 3 los que fueron lanzados? Y le respondieron: sí, son 3. Y el rey Nabucodonosor dijo: yo veo un cuarto ser, y es semejante al hijo de los dioses. El rey Nabucodonosor no pudo explicar, no supo explicar. Amén. Así es que quien estaba con Sadrach, Mesach y Abednego en el mismo horno de fuego, que lo mandaron a calentar 7 veces más de lo acostumbrado, era el propio Señor Jesucristo, conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Amén. Amén. Fíjense que en el centro de la tormenta no estuvieron solos. Jesús estuvo allí con ellos. Amén, bendito Dios. Amén. Amén. Por eso la prueba no nos puede destruir. Por eso las tormentas no nos pueden debilitar. Amén. Por eso las tormentas no nos pueden hacer llorar. Por eso las tormentas no nos pueden angustiar. Porque en medio de la tormenta Jesús siempre va a estar presente. Amén. Amén. Pero ocurría algo aquí. Voy a retomar con los discípulos. Ocurría algo aquí. Cuando ellos están en el centro de la tormenta, la Biblia dice que Jesús de Nazaret dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Lo voy a repetir. ¿Qué hacía Jesús? Dormía.
si Jesús estaba allí con ellos? ¿Por qué tuvieron gran miedo? ¿Por qué tuvieron temor? Si Jesús estaba allí con ellos. Pregunta, ¿Jesús sabía que la tormenta iba a venir? Diga conmigo, sí, en la omnisciencia de nuestro Dios. Sí. Pero Jesús asume una actitud. ¿Cuál era la actitud de Jesús? Tranquila. Dormido. O sea, se levanta la gran tempestad de viento, y mientras los discípulos están angustiados, mientras los discípulos están gritando y están despertando al Maestro, nuestro Señor Jesucristo, el creador de la tormenta, estaba durmiendo. ¿Por qué Cristo creó la tormenta? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. 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 El mismo que creó la tormenta, Él podía dormir y puede dormir en medio de la tormenta. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos que en medio de la tormenta, que en medio de las pruebas, podemos vivir tranquilos, podemos vivir en paz. Amén. 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 Esa tranquilidad y esa paz no la tenían los discípulos de Cristo en el momento de la tormenta. No la tenían. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Amén. Amén. Por eso la canción puedes tener paz en medio de la tormenta. Claro que sí. Claro que sí es posible. Amén. Porque mientras otros gritan, mientras otros lloran, en el centro de la tormenta, otros, usted y yo tenemos que adorar a Dios, alabar a Dios en medio de la tormenta. Amén. Amén. Glorificar a Dios en medio de la prueba. Amén. Exaltar el nombre de Dios en medio de cada tribulación. Amén. Entonces la Biblia enseña que Jesús, ¿qué hacía? Dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Enseñándoles que podían tener paz y tranquilidad en medio de la tormenta. ¿De qué manera podemos tener paz y tranquilidad en medio de las tormentas? Diga conmigo, con fe. Con la paz de Dios. Con oración. Esperando en Dios. Reconociendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Amén. Hay mucha gente que me llama desesperada por el celular, pidiendo oración en el momento con la angustia. Y yo no puedo correr según la angustia de las personas. Porque si yo corro con la misma angustia de las personas, entonces no voy a creer. Entonces me voy a contagiar de la misma angustia. Amén. Porque el pueblo de Dios tiene que asumir una actitud completamente diferente. Porque mientras hijos de Dios e hijas de Dios se desesperan, la Biblia dice que Dios es paciente. Mientras hijos de Dios e hijas de Dios se intranquilizan, la Biblia dice que Dios es nuestra paz. Mientras mucho pueblo de Dios dice: no tengo nada que darle a mis hijos, la Biblia dice: el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Amén. Amén. Porque el reino de Dios no trabaja como trabaja la tierra. La tierra trabaja en desesperación. Acá abajo se vive angustia. Acá abajo se vive bajo una tormenta, bajo aflicciones, bajo una enfermedad. El reino de Dios no obra de esa manera. Amén. La Biblia dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Qué consiste el reino de Dios? En el poder de Dios. O sea que cuando el reino de Dios desciende, es para derrotar con su poder las tormentas. Amén. Amén. Pero la Biblia entonces sigue enseñando que Jesús dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. En pocas palabras, Jesús toma una actitud entonces de silencio. Diga conmigo: los silencios de Dios. Los silencios de Dios.
que mientras los discípulos estaban allí, angustiados, desesperados, pensando que se iban a morir, y llega un momento donde ven que Jesús está con ellos en la barca, pero como vieron que Jesús no se despertaban, comenzaron a despertarlo. Si Jesús no se estaba despertando, no se despertó, cuando llegó la tormenta, eso significa los silencios de Dios. Amén. Porque en los silencios de Dios el ser humano clama una respuesta, clama sanidad, clama una restauración, y Dios no le responde. Y Dios no obra con poder. Eso se llama los silencios de Dios. Amén. Amén. Entonces fue cuando después clamaron los discípulos: Maestro, despierta, despierta, vamos a morir. Entonces en los silencios de Dios muchas veces nos vamos a sentir solos, pero no es así. Eso se llaman los silencios de Dios. Porque la Biblia enseña que todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su momento. Entonces, cuando usted y yo entremos en los silencios de Dios, no significa que Dios no nos va a responder. No significa que Dios no va a hacer milagros. No significa que Dios nos ha abandonado. Significa que Dios va a hacer un silencio para ver de qué manera nosotros actuamos en medio de la tormenta. Los discípulos aquí actuaron con desesperación, pensaron que se iban a morir. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y estaba recibiendo todos los pecados de la humanidad, la Biblia enseña que el Padre Celestial lo dejó por un momento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? El propio Señor Jesucristo en su cuerpo experimentó el silencio del Padre Celestial. Amén. A veces usted y yo practicamos el pecado y aún así estamos esperando que Dios nos hable. Amén. Y a veces Dios tiene que hacer silencio en medio de la práctica del pecado. Amén. Amén. Los silencios de Dios son necesarios, porque nos enseña a confiar en Cristo, a creer en Cristo, aunque la tormenta sea fuerte, aunque hoy tengamos para comer y mañana no tengamos para comer. Amén. Amén. Tenemos que seguir creyendo en medio de esos silencios de Dios. Amén. A mí hay personas que me han preguntado: oye, pero tú oras por todo el mundo y la gente se sana, pero yo estoy enfermo de hace 8 años, tú oras por mí, Dios no me sana. Eso se llama los silencios de Dios, se llama eso. Amén. Yo he orado por personas que quieren recibir un empleo y por la gloria de Dios, la gracia de Dios, Dios les responde en el mismo instante, en el mismo momento, y comienzan a trabajar. Pero hay otras personas que llevan 3, 4 años, les oro, no les sale ningún trabajo. Eso se llama los silencios de Dios. Amén. Amén. Porque los silencios de Dios son necesarios. ¿Qué son los silencios de Dios? Son necesarios. ¿Necesarios para qué? Para nuestra vida. Amén. Amén. Porque a veces en los silencios de Dios es cuando más tenemos que buscar a Dios. En los silencios de Dios. Usted no ve que hay personas que comienzan a buscar a Dios por un mes, buscando una respuesta, buscando una sanidad, buscando un milagro, y después del mes, como no ven resultados, se apartan de Dios. Amén. No buscaron más a Dios. Porque a veces Dios con el silencio deja ver en claro realmente si nosotros queremos la bendición de Dios o no. Porque el único que puede bendecir nuestra vida de una manera sobrenatural es Dios. Amén. Amén. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra.
Amén. Hay muchas personas que cuando Dios hace silencio, deja de buscar la ayuda de Dios y comienza a buscar la ayuda en el hombre. Amén, amén. Porque en los silencios de Dios, realmente Dios está trabajando en escena. ¿Qué hace Dios? Está trabajando en escena. En su silencio, Dios está trabajando en escena. Dios comienza a trabajar en el ámbito espiritual. Amén. Amén. Así que la consigna del pueblo de Dios es seguir orando, es seguir buscando a Dios, es seguir creyendo, aunque nada florezca, aunque nada cambie. Eso se llama los silencios de Dios. Pero dentro de los silencios de Dios, Dios comienza a trabajar detrás de escena. Amén. Amén. Dios comienza a gestar milagros. Dios comienza a enviar su respuesta, porque le decía al principio que ¿dónde trabaja Dios? En su reino. Amén. ¿Dónde trabaja Dios? En su reino. Pero nosotros con nuestros ojos físicos, como no podemos ver lo que Dios está haciendo en el ámbito espiritual, pensamos de que Dios no está haciendo nada a nuestro favor. Amén. ¿Sabía usted que Dios hizo todo por nosotros? Amén. El problema es que nosotros no queremos recibir o tratar de buscar lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Ya Dios nos dio la salvación de nuestra alma. ¿Dónde? En una cruz. Amén. Pero entonces la Biblia dice que Jesús es el camino. Y a veces queremos salvación, queremos vida eterna, pero sin seguir al Salvador. Y así no se puede. Amén. 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 Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Buscar más a Dios, aunque nada florezca. Amén. Amén. Ahora fíjese bien aquí. Cuando la Biblia enseña que Jesús dormía, entonces los discípulos comienzan a despertarle. Amén. Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Lo voy a repetir. Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer en medio de las tormentas? Clamar a Dios. Clamar a Dios, clamar a Jesús. Amén. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y a veces estamos en el centro de la tormenta y no clamamos a Dios para que Dios con su poder descienda y calme esa tormenta. Amén. Amén. Ahora fíjese bien aquí, en el versículo 39. Dice: y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Diga conmigo: cuando Cristo se levanta. Cuando Cristo se levanta. Repítalo: cuando Cristo se levanta. Se levanta. El creador de los cielos y de la tierra, el creador de las nubes, que dormía en medio de la tormenta, mientras los discípulos se angustiaban, mientras los discípulos pensaban que se iban a morir, el creador de los cielos y de la tierra dormía en medio de la tormenta. Lo despertaron y la Biblia enseña que Jesús se levantó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Reprendió a quién? Al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o se hizo una gran tranquilidad en el mar. Amén. Amén. Fíjese que el mismo creador de los cielos y de la tierra, cuando Él permite la tormenta, el mismo Dios se levanta y le dice a la tormenta: detente, cállate. Amén. O sea que cuando Jesús se levanta, entonces se levanta con autoridad para decirle a su propia creación, a la propia tormenta: calla, enmudece. Y la Biblia dice que el viento cesó, se detuvo el viento. Amén. En esta mañana
No sé cuál es la tormenta que has traído, no sé cuál es la angustia, no sé cuál es la prueba que has traído, pero de la misma manera como Jesús se levantó y reprendió al mar y mandó al mar a enmudecer, Jesús de Nazaret está aquí en esta mañana para levantarse y decirle a tu prueba, decirle a tu angustia, deténganse en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús en esta hora le está diciendo a la enfermedad, detente en el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret en esta mañana se está levantando para decirle a tu tristeza, detente, calla, enmudece en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Jesús de Nazaret se levantó. Amén, Señor. Gracias. Cuando Jesús se levanta es para hacer algo. Amén. Amén. Cuando Jesús se levanta es para traer solución a nuestra vida. Amén, amén. Amén. Llega la tormenta, el centro de la tormenta. Los discípulos no sabían qué hacer. Jesús les enseña que es posible tener paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Jesús duerme, hace un silencio, enseñándole a sus discípulos y a nosotros que los silencios de Dios son necesarios para probar de qué estamos hechos. Y luego el propio Señor Jesucristo se levanta para detener las tormentas. Amén. Amén. Así es que no hay ninguna tormenta, no hay ninguna aflicción, no hay ninguna prueba que pueda retener el poder de Dios. No hay tormenta, no hay prueba que pueda detener el poder de Dios. Amén. 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 Si Jesús está presente en medio de la tormenta, en medio de la prueba, lo que significa es que la salida de Cristo en medio de tu tormenta ha llegado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si buscas a Jesús con todo tu corazón, vas a salir del centro de la tormenta. Amén. Vas a salir del centro de la prueba. Amén. Si buscas a quién, a Jesús, Amén, amén. de todo corazón. Amén. Amén. El centro de la tormenta no fue hecho para matarte. El centro de la tormenta no fue hecho para destruirte, o para detenerte, o para debilitarte. El centro de la tormenta fue hecho para Dios darte una enseñanza. El centro de la tormenta fue hecho para Dios demostrarte que no estás solo en medio de la tormenta. El centro de la tormenta fue hecho para enseñarte que realmente podemos vivir tranquilos en medio de cada prueba. Amén. 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 Ahí estaban los discípulos en el centro de la tormenta o en el ojo del huracán. Lo que no sabía la tormenta era que el Creador estaba allí. A veces usted y yo no sabemos quién está con nosotros. El diablo lo sabe. Amén. Voy a repetir. A veces usted y yo no sabemos con una seguridad completa quién está con nosotros. Pero Satanás sí. Los demonios sí. Amén. La Biblia dice que Satanás, los demonios creen y tiemblan. Creen en Dios y tiemblan, dice la Biblia. Ellos sí saben quién es Dios. Amén. Amén. Los demonios saben que es capaz de hacer Dios por nosotros. Los demonios saben que si tú clamas a Dios, el poder de Dios descenderá y la brujería y la hechicería se va a romper en el nombre de Jesús. Los demonios lo saben. Amén. A veces más que el pueblo de Dios. Amén. Amén. La prueba sabe que si el pueblo de Dios clama, Dios va a enviar la salida. La enfermedad sabe que si desatamos el poder de la palabra de Dios, que por la llaga de Cristo el enfermo fue sano, la enfermedad sabe que se va a ir del cuerpo. Por eso es necesario saber quién está con nosotros en medio de la tormenta. Hay uno más grande. A veces está la tormenta y buscamos la ayuda en el vecino, en un familiar, y no significa que no está mal, está bien.
Pero cuando estemos en el centro de la tormenta, es mejor buscar la ayuda de Dios. Amén. Amén. Porque Dios es el único que puede traer restauración en medio de cada dificultad. Es nuestro Dios. Amén. Amén. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En pocas palabras, ¿qué le dijo Jesús? Estaban tristes. Y aparte de eso, no tenían fe. O sea que cuando Dios permite, Jesús permite que los discípulos estén en el centro de la tormenta, ¿qué ocurrió allí? Los discípulos no tenían fe. No tenían fe. Entonces a veces usted puede entender ahora que cuando llega la prueba, el momento de la aflicción, lloramos, gritamos, nos angustiamos, nos desesperamos. Eso denota que no hay fe. Denota que no le estamos creyendo a Dios. Denota que no estamos confiando en Dios. Cuando nos intranquilizamos en medio de las tormentas, denota que no estamos reconociendo que Dios puede hacer algo. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Por eso Él permite las tormentas, para saber realmente nosotros de qué estamos hechos, para realmente nosotros saber si tenemos fe o no. Allí se quedó demostrado que los discípulos no tenían fe, dudaron en medio de la tormenta. Pero Cristo en su misericordia se levantó y reprendió la tormenta. En su misericordia. Amén. Amén. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Sabían que era Jesús. Sabían que era el Salvador, el Mesías. Sabían que Jesús hacía milagros. Vieron a Jesús hacer milagros. Vieron a Jesús resucitar a los muertos. Pero aún así estaban dudosos de Cristo. Aún así tenían dudas de Cristo. La pregunta es: ¿tú dudas de Cristo? ¿Dudas del poder de Dios? No responde. Entonces, nosotros tenemos que saber y reconocer que Cristo Jesús siempre está allí con nosotros. Amén. ¿Qué hace Jesús? Está allí con nosotros. Amén, amén. Dice la Biblia que los discípulos, al ver que Jesús reprendió la tormenta y la tormenta cesó, la tormenta se acabó, entonces entró un gran temor sobre ellos. Amén. ¿Qué entró? Un gran temor. Y se preguntaban, se decían el uno al otro: ¿quién es este? Oye, pero si ellos sabían que era Jesús. Si ellos sabían que era el Mesías. Si habían visto a Cristo haciendo milagros. Entonces, ¿por qué se preguntaban el uno al otro: ¿quién es este? ¿Qué pasó allí? Jesús se los dijo: tienen duda. ¿Por qué no tienen fe? La duda nos hace entender muchas veces realmente nuestro desconocimiento hacia el poder de Dios y la grandeza de Dios. Esto lo tenían los discípulos en este momento, en esta historia. La duda que había en los discípulos los llevó a ellos en un conocimiento de preguntarse el uno al otro: ¿quién es este? O sea que llegó un momento donde no reconocieron a Jesús, en el sentido de que cuando Dios se levanta, Jesús se levanta para hacer un milagro, no importa la tormenta que esté en medio. Amén. Jesús hará el milagro. Amén. Amén. No importa si el médico ha dicho que hay una enfermedad terminal, no importa.
Dios se va a levantar, Cristo se va a levantar. Por muy grande que sea la enfermedad, por muy grande que sea la prueba, por muy grande que sea la angustia, Cristo Jesús se va a levantar y va a hacer algo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Todo lo que se despide en esta mañana. Todo lo que se despide. Para adorar el nombre de nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret. Vamos, levante sus manos ahí donde está. Gracias, Jesús. Gracias, mi Jesús. Maravilloso Dios. Bondadoso Dios, gracias. Gracias, mi Dios. Y estaba Jesús. Estaban los discípulos. Y la Biblia enseña que ingresaron a una barca. Y se levantó una tempestad. De tal manera que las olas o el mar ya estaba entrando en la barca. Y los discípulos comenzaron a gritar, a despertar al maestro. Sálvanos, nos vamos a morir. Pero Jesús dormía. Bendito Dios, bendito Salvador. Es posible tener paz y tranquilidad en medio de cada tormenta, en medio de cada tribulación. Mientras otros se desesperan, podemos tener tranquilidad. Mientras otros se angustian, podemos seguir esperando en Dios. Mientras otros dudan, la consigna es seguir creyendo. Mientras otros no quieren buscar a Dios, tú sigue buscando al Dios Todopoderoso. Porque en el momento de tu vida, en el momento del día malo, Cristo se va a levantar y le va a decir a todo aquello que te ha entristecido, a todo aquello que quiere destruirte, que te ha hecho la vida imposible, Jesús de Nazaret les va a decir: calla, enmudece. Jesús los va a reprender. Así como Jesús se levantó en medio de la tormenta, Jesús en esta hora se está levantando para reprender la enfermedad. Jesús se está levantando. Jesús se está levantando para reprender la oscuridad, para reprender toda tiniebla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Fluye Jesús. La tormenta que has estado viviendo no es más grande que tu Dios. La tormenta que has estado viviendo no es más poderosa que tu Dios. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Aquí está Jesús de Nazaret. Jesús está contigo. No llores, Jesús está contigo. No te angusties, Jesús está contigo. No te desesperes, Jesús está contigo. Él dijo: yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús está allí. Jesús está a tu lado. Jesús vive en tu corazón. Jesús, la presencia de Cristo reposa sobre ti. Él está aquí. Jesús está aquí. En medio de tu angustia, ahí está Jesús. Oh, el Creador está aquí. Habla con Él. Conversa con Él. Vamos, habla. Habla con Dios. Habla con tu Creador. En medio de tu tormenta, en medio de la
aflicción y de la prueba que has estado atravesando, habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Dile: Dios mío, saldré adelante en medio de esto. Vamos, dile, no hables palabras de derrota. Habla palabras de triunfo en el nombre de Jesús. Dile: Dios mío, tú me vas a restaurar en medio de la tormenta. Tú me vas a restaurar. Tú me vas a levantar. Dile: Jesús, me voy a secar las lágrimas y me levantaré a luchar, a batallar para alcanzar mi bendición en el nombre de Jesús. Dile: Jesús, en esta mañana me sacudo de la tristeza, me sacudo del pasado oscuro y me levanto para ir en pos de mi milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. La tormenta no te va a mantener más en la misma situación ni en la misma condición. En medio de la tormenta Cristo tiene cambios. En medio de la tormenta Cristo tiene restauración para ti. Tiene bendición para ti. Cristo Jesús, en medio de la tormenta está haciendo algo. Está haciendo algo. Cristo está haciendo algo. En medio de la adversidad. En medio de la adversidad. En medio de la adversidad. Cristo está haciendo algo. Cristo está haciendo algo. Algo grande, algo grande, algo grande está haciendo Dios. Algo grande está haciendo Dios en medio de la tormenta, en medio de la aflicción. Cristo está haciendo algo. Vamos, clama, clama a Dios, clama a Dios. Hijo de Dios, hija de Dios, pueblo de Dios aquí presente, lo que nos están viendo por la transmisión en directo, clama a Dios, porque Cristo se ha levantado. Cristo se ha levantado para reprender tus miedos, para reprender tus temores, para reprender las dudas, para reprender la enfermedad. Cristo en esta hora, Cristo en este tiempo se ha levantado para decirle a tu aflicción: sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Cristo se ha levantado para decir a la enfermedad que está en tu cuerpo: sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, levanten más sus manos hacia arriba. Levanten más sus manos hacia arriba y reciban de Dios. Reciban la fuerza que necesitan para salir de en medio de la tormenta. Reciban la impartición del Espíritu de Dios que está cayendo sobre ti. Se está derramando sobre ti. Vamos, vamos. Hazte fuerte en esta mañana. Hazte fuerte en esta mañana. Recibe la fuerza de Dios. Recibe la fortaleza de Dios en esta hora. La tormenta se está yendo. Créelo, créelo, la tormenta se está yendo. Se está yendo. Los tiempos oscuros se están yendo. Los tiempos secos se están yendo. Los tiempos de aflicción se están yendo, se están yendo. Créelo, créelo con todo tu corazón. La escasez se está yendo. Cristo Jesús se ha levantado en esta mañana para llevarse las tinieblas, para llevarse la oscuridad, para llevarse la enfermedad. Créelo con todo tu corazón. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios. Se acabaron los tiempos de sequía. Se acabaron los tiempos de sequía. Créelo, créelo, créelo. Los tiempos de sequía están culminando. Los tiempos de sequía están culminando en el nombre de Jesús. Y catarabacato robocotiribicandalaba. Y catarabacando robocotiribicandalaba. Y catarabacando robocotiribicai. Los tiempos de tristeza, los tiempos de soledad están deteniéndose ahora a causa del poder de Dios, a causa del poder de Dios. Se están deteniendo en el nombre de Jesús.
Algo se detiene en tu vida en el nombre de Jesús. Algo se detiene en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Algo se detiene. Algo se está deteniendo en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Créele a Dios con todo tu corazón, porque algo se está deteniendo. Algo se está paralizando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, bendito Salvador. Maravilloso eres, bondadoso eres. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Bendito Jesús, bendito Salvador. Gracias por lo que haces. Presencia viva de Dios. Presencia viva de Dios. Presencia viva de Dios, presencia santa de Dios. Fluye más, fluye más. Ordeno en el nombre de Jesús que todo obstáculo, toda barrera sea removido en el nombre de Jesús. Toda barrera, todo obstáculo sea removido en el nombre de Jesús. Sea removido en el nombre de Jesús. Todo lo que está impidiendo tu bendición es removido en el nombre de Jesús. Lo que impide tu bendición es removido en el nombre de Jesús. Se remueve ahora, se remueve ahora, se remueve ahora. Lo que vino de antaño se remueve ahora, se remueve ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Oh Jesús de Nazaret. Fluye más. Fluye más. Se vienen tiempos de cambios. Se vienen tiempos de cambios. Se vienen tiempos de restauración. Pero no dejes de buscar a Dios con todo tu corazón. No dejes de buscar a Dios. No dejes de perseverar en Dios. Se viene tu mejor momento. Se viene tu grande bonanza. Se viene tu grande bonanza en medio de cada tormenta, en medio de cada aflicción. Se viene la bonanza de Dios sobre tu vida. Sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Bendito Salvador, bendito Señor. Extiende más tu mano sobre tu pueblo. Extiende más tu mano sobre tu pueblo. Extiende más tu mano sobre tus hijos. Extiende tu mano, Dios, y fluye más de tu bendición. Lo que nos están viendo por la transmisión en directo, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios mío, tócales en gran manera. Tócales con sanidad. Tócales con milagros. Tócales con restauración. Tócales, Dios, con lo mejor de tu reino. Tócales, Dios. Fluye Jesús. Fluye Jesús. Dios mío, llévate toda tormenta. Los que nos están viendo por la transmisión en directo, Dios mío, clamo por ellos para que tu poder se lleve toda tormenta ahora. Llévate toda tormenta, Dios. Llévate toda tormenta. Llévate toda aflicción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Gracias. Veo corazones aquí presentes. Veo corazones en la transmisión en directo. Muchos están saliendo de la tormenta. Sigue creyendo a Dios, porque están saliendo de la tormenta. Están saliendo de la prueba. Están saliendo de la prueba. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Corazones que se están sacudiendo en medio de la tribulación. Corazones que se están sacudiendo en medio de la soledad y en medio de la tristeza, para recibir el favor y la bendición de Dios. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Gracias por lo que estás haciendo.
Gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en medio de cada vida, en medio de tu pueblo. Dios mío, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que haces. Es tu mejor tiempo que viene en camino. Pueblo de Dios, es tu mejor tiempo que viene en camino. Es tu mejor tiempo, tu mejor momento. Viene en camino. Cuando inicies a experimentar ese mejor tiempo, no dejes de buscar a Dios. No dejes de perseverar en Dios, para que ni el diablo ni tu carne detengan ese tiempo que Dios ya lo ha desatado para su pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios lo ha desatado. Dios lo ha desatado. Bendito Jesús. Bendito Salvador. Se viene restauración, se viene restitución, se viene recompensa de Dios, se vienen puertas abiertas de parte de Dios. Se viene la grandeza de Dios en medio de cada tormenta. Gracias, mi Jesús, por lo que has hecho y seguirás haciendo. Gracias, bendito Dios. Vamos a rindarle un fuerte aplauso a Dios. Fuerte el aplauso para Dios. Fuerte el aplauso para Dios, porque viene tu mejor tiempo, viene tu mejor momento. Vamos a aplaudir a Dios con todo tu ser. Aplaude a Dios con todas tus fuerzas. Alaba a Dios. La tormenta no puede callar tu alabanza a Dios. La tormenta, las pruebas no pueden callar tu adoración, a Dios. Sigue adorando, sigue alabando a Dios, sigue saltando el nombre de Dios. La tormenta se está intranquilizando. La tormenta que has estado viviendo está temblando. La tormenta está retrocediendo. La tormenta está retrocediendo. Está retrocediendo la tormenta. Está retrocediendo la tormenta en el nombre de Jesús. Sigue aplaudiendo a Dios. Sigue alabando a Dios. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. Esta es una mañana de libertad. Esta es una mañana de rompimiento. Esta es una mañana donde el reino de Dios ha descendido. Esta es una mañana donde el ámbito espiritual ha sido captado por la gloria de Dios. Ha sido captado por la gloria de Dios. Ha sido captado por la gloria de Dios. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. 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 Oh Jesús. Gloria a ti, Padre, gloria. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación pertenece a ti, Bendito Jesús, gracias. Toda la alabanza pertenece a ti. Jesús, Gracias, Dios, gracias. demuéstrale a la tormenta, demuéstrale a la tormenta que Dios está contigo. Demuéstrale a la tormenta que no estás solo, que el más poderoso está contigo. Demuéstrale a la tormenta que no le tienes miedo. Demuéstrale a la tormenta que no estás dudando de Dios. Demuéstrale a la tormenta que Dios está haciendo algo grande, algo glorioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Dios mío, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Vamos a darle las gracias a Dios, Gracias, Dios. por lo que Dios ha hecho. Dios mío, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias por tu sanidad, por tu libertad. Gracias, Dios, por lo que haces y seguirás haciendo. Gracias, mi Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús de
Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos, fuerte, fuerte. Un aplauso para Dios. Gracias, mi Señor. Pasando por la tormenta, Amén. Dios nos va a bendecir. Pasando por la tormenta, habrá un testimonio que dar en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios les continúe.